Estimado doctor, estimados compañeros, la presente investigación se direcciona a realizar un análisis del derecho fundamental al olvido, a propósito de su reciente reconocimiento y evolución a nivel tanto internacional como nacional, lo que nos permitirá dar a conocer nuestra postura respecto de este derecho y su aplicación en el Perú. Para ello se tomará como método de investigación el análisis de toda la información necesaria para los fines propuestos. De la misma manera, nosotros como grupo vamos a plantear nuestras conclusiones, lo que evidenciará nuestra postura tomada en función a este tema. Pues para introducirnos al tema, el derecho al olvido se ha convertido en un tema de capital importancia como consecuencia del impacto que el Internet está teniendo sobre la vida de nosotros como ciudadanos. Podría resumirse diciendo que es el derecho que tiene el titular de un dato personal a ser borrado, bloqueado o suprimido. Esta información se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecte el libre desarrollo de alguno de los derechos fundamentales, tales que algunas veces estos derechos fundamentales colisionan entre sí. Por ejemplo, el derecho a la libertad con el derecho a la información o incluso el derecho a la libertad de empresa. Pues pongámonos en un ejemplo de la vida real. Tenemos de que en 1998 el señor Mario Costeja González publicó en un periódico 2 anuncios sobre una subasta referido a un inmueble. Pero el tema era de que este inmueble tenía problemas relacionados con un embargo por unas deudas a la seguridad social. Pero este hombre solucionó ese problema y ese embargo quedó simple y sencillamente olvidado. Pero 12 años después, él, al poner su nombre en la plataforma Google, se da con la sorpresa de que su nombre todavía seguía vinculado a este caso, lo que obviamente le resultaba un perjuicio, un desmedro a su reputación. Y ahora, hipotéticamente, pongámonos en el caso de que estamos conociendo a una persona, ya sea para ofrecerle un trabajo, ya sea para incluso trabajar para esa persona, o sea la manera que sea, y buscamos por curiosidad su nombre en internet. Y lo primero que encontramos es que esta persona está vinculado a un delito de robo agravado o de microcomercialización. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a pensar? Lo peor, ¿es verdad? Pero, sin embargo, lo primero que aparecen en estas plataformas es pues las noticias malas. Pero, ¿qué tal si poniéndonos del lado de esta persona y realmente buscando información de una fuente importante que dé información confiable, nos damos cuenta de que esta persona ha sido sentenciada, pero posteriormente rehabilitada? ¿Por qué? Porque ha cumplido con su pena y con todo lo que ella implica, y se ha dado su reingreso y rehabilitación a la sociedad. Es así que esta persona fue culpable, pasó por un proceso penal, tuvo una sanción punitiva que el Estado le dio y por lo tanto ya no debería ser juzgado porque ya se encuentra rehabilitado. Sin embargo, si buscamos su nombre en internet, encontraremos que esta persona sigue siendo perjudicada, por lo que a lo largo de este desarrollo vamos a ver la posición grupal referente a este tema. Bueno, primero es necesario que sepamos reconocer qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos básicos de toda persona. Por lo tanto, el Estado y la sociedad tienen la obligación de garantizar su cumplimiento. Asimismo, los derechos fundamentales se diferencian de los derechos humanos en que pues estos son inherentes al ser humano por el solo hecho de serlo. También son inalienables, son universales y son incondicionales. También es necesario agregar que pues nuestra Constitución reconoce muchos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, entre otros.
Sin embargo, el derecho fundamental al olvido, si bien es cierto, no se encuentra de manera expresa en la Constitución, nosotros podemos señalar el artículo número 3 de nuestra misma Carta Magna, que nos dice que pues también se encuentran incluidos nuevos derechos fundamentales que pueden ser análogos a la dignidad humana. Bueno, los orígenes de el derecho al olvido es desde antes que aparezca el Internet en la vida de las personas que querían una segunda oportunidad. Es en Estados Unidos donde surge uno de los primeros antecedentes, ya que se comenzó a ver la intimidad de la persona como un derecho reconocido y protegido, ya que antes no se podía entender la defensa de este derecho personal e intangible. El primer caso se resolvió en Estados Unidos antes de la era digital. Es el caso Melvin versus Red. Comenzó en 1918 cuando Gabrielle Legarde comenzó a salir con Leonard Trump. En el tiempo de noviazgo, ella le da dinero para que éste le compre un anillo de bodas sin saber que él se iba a casar con otra persona. Al enterarse, ella le dispara en la calle y él muere. En el juicio, ella fue declarada inocente, puesto que supo convencer al jurado que el revólver se disparó accidentalmente. Años después, la hija de Trump publicó una historia, The Red Kimono, en donde da a conocer los nombres reales de los protagonistas. Y también fue llevada al cine en 1927. Al enterarse, Gabrielle demanda a la hija de Trump por invadir su privacidad, su derecho a la privacidad, luego de que ella ya haya rehecho su vida. La Corte de California consideró que sí se había vulnerado la privacidad de su persona y que todos tienen el derecho a olvidar. Todos tienen el derecho de tener una segunda oportunidad. Este fue uno de los casos más emblemáticos de Estados Unidos, ya que se da un reconocimiento judicial a este derecho. Olvidar los hechos del pasado que ya no tienen relevancia en la opinión pública presente. Pero años después, en ese mismo país, se da más importancia a la protección de libre difusión de información y la libertad de prensa, encima del derecho de la intimidad de la persona. En Francia se reconoce el derecho al olvido mediante una sentencia que fue dictada en 1965, en la que se resuelve una demanda. La demanda interpuesta por una de las amantes del asesino Henry Landru, por haber sido representada en una película después de haber transcurrido años de la relación amorosa. Pero el órgano jurisdiccional francés rechaza la demanda debido a que la actora había publicitado su relación con el asesino. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas jurídicos europeos logran una evolución en los derechos de personalidad, aunque aún hay que balancear los intereses. Por un lado está el derecho a la intimidad personal y por el otro lado está el derecho a la libertad de información. En Estados Unidos se distingue el derecho de recordar y tener en cuenta los hechos del pasado, mientras que en Francia
se reconoce como derechos constitucionales el derecho a la privacidad, el derecho de la protección de los datos personales, por lo que podemos deducir que es en el viejo continente en donde se ha desarrollado más el derecho al olvido. Oportunidad hablaré acerca de la definición del derecho al olvido, su regulamiento en el marco normativo peruano, así también como su vinculación con el derecho a la privacidad. Como sabemos, el avance de la tecnología, si bien ha traído un impacto positivo en la sociedad, también ha traído una serie de consecuencias negativas hacia la misma, dado que, vinculado directamente con la divulgación de nuestros datos personales en los motores de búsqueda de Internet y también su permanencia en la misma, ya que no se encuentra regulado o no existe un control hacia estos motores de búsqueda que delimiten qué información debe ser preservada o contenida en los motores de búsqueda, afectando así muchas veces a la vida íntima y al derecho a la privacidad de las personas cuyo objeto, cuya información ha sido publicada. En principio, para delimitar en qué consiste el derecho al olvido o conceptualizar este, es necesario mencionar lo señalado por la Defensoría del Pueblo, que nos dice que el derecho al olvido es aquella vertiente del derecho a la protección de datos personales que busca la supresión de datos contenidos en diversas fuentes de información. También es un mecanismo para preservar los derechos a la intimidad y el honor a las personas. Asimismo, en esa misma línea, Salvatore Sica señala que el derecho al olvido es aquella lucha entre la privacidad y la información en Internet. De lo conceptualizado anteriormente, se tiene que todos los autores, los estudios de derecho que hemos citado, ya sea en el presente video o en el trabajo entregado, comparten una misma postura, que es que el derecho al olvido es aquella acción mediante la cual, luego de un tiempo determinado, al perder la relevancia debida, se procede a la eliminación automática de datos concernientes a información personal de una persona, siempre y cuando no medie consentimiento de la misma de por medio y perjudique a esta. Una vez delimitado esto, es necesario señalar qué derechos se encuentran conexos al derecho al olvido. Los derechos conexos al derecho al olvido son los derechos fundamentales al honor, que se encuentran regulados por la Constitución en el artículo 2, el derecho a la integridad moral, también el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales y el derecho a también colinda con el derecho a la libertad de expresión, tal como lo señalarán mis compañeros más adelante. Sin embargo, el derecho al olvido no se encuentra regulado por nuestra Constitución de forma expresa. Si bien los derechos conexos sí se encuentran regulados en la Constitución, el derecho al olvido no se encuentra regulado, lo que implica serios vacíos legales al momento de su aplicación por parte de los jueces, los que pueden cometer arbitrariedades también al momento de aplicar ya que no existen delimitaciones o parámetros que indiquen bajo qué criterios se debe aplicar el derecho al olvido o qué sujetos pueden accionar este derecho. Sin embargo, el derecho al olvido sí se encuentra regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala en el artículo 11 que el reconocimiento del derecho al olvido tiene por objeto tutelar el derecho a la privacidad. Conforme a lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, se tiene que el objeto del derecho al olvido se centra en proteger a la vida privada de las personas, cuya información ha sido divulgada en la red. Sin embargo, al ser tan conciso, tan genérico su regulación en este artículo, no se delimita respecto a lo que mencioné anteriormente, bajo qué criterios se debe adoptar, ni qué sujetos son objeto de accionarlo.
ya sea este derecho al olvido queda la duda, ¿no? Acerca de si un personaje público puede interponer o accionar este derecho cuando sienta que se está vulnerando su derecho a la privacidad. Sin embargo, ¿de qué manera podría ser un personaje público? O simplemente se encuentra delimitado a las personas que no se encuentran sometidos a los medios, ¿no?, de comunicación, que tienen una vida personal, personas, se podría decir, que no se encuentran expuestos, ¿no? En tal sentido, es necesario limitar esto. Si bien los contextos pueden ser diferentes y un personaje público puede ser objeto de divulgación de información personal sin que me dé su consentimiento, es necesario que existan parámetros al momento de su aplicación o al momento de interponer este. Bueno, tal como lo mencioné anteriormente y lo mencionó la Defensoría del Pueblo, también el jurista antes señalado, el derecho al olvido sirve de herramienta para la aplicación de estos derechos conexos. Asimismo, este busca tutelar el derecho a la privacidad y ahí su relación. Si bien el derecho al olvido se encuentra contextualizado en la era digital, este no tendría existencia si no existiera, valga la redundancia, el derecho a la privacidad, ya que tiene como función hacer prevalecer ¿no? Y cuando se encuentre vulnerado de aquí, el derecho a la privacidad, opere el derecho al olvido. Además, cabe precisar que es necesario su regulación en nuestro marco normativo, en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que al ser un derecho conceptualizado en la actualidad y al haber tantos casos de divulgación de información personal, de videos íntimos, por ejemplo, ¿no?, y otros, es necesario se limite a fin de que esta información divulgada sin que medie el consentimiento del partícipe o de la persona sea o permanezca en el Internet. Hablaré sobre el derecho al olvido y cuál es la relación que tiene con el derecho a la intimidad, con el derecho a la autodeterminación informativa. Pues bien, en sentido estricto del derecho fundamental al olvido es el derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, el derecho al olvido habla de lo que alguna vez fue público y que ahora no podrá recuperarse mediante un rastreo. El derecho a la intimidad se refiere a que se respete el aspecto íntimo de la vida privada de las personas y de sus familias, y esta guarda estrecha relación con el derecho al olvido, existiendo entre ellos una relación de género y especie. Asimismo, es claro señalar que el derecho a la autodeterminación informativa no puede identificarse con el derecho a la intimidad personal o familiar. Por el contrario, esa intimidad se puede preservar mediante la autodeterminación informativa, pues este es el derecho que tienen las personas a decidir por sí mismas cuándo y dentro de qué límites procede revelar secretos referentes a su propia vida. Asimismo, esta norma contempla que las personas puedan solicitar a quien estén administrando sus datos, soliciten el acceso, la rectificación, la cancelación o eliminación de estos, o incluso oponerse a que sus datos sigan siendo utilizados por las empresas cuando no se prestó autorización oportuna para hacerlo. Estos derechos son conocidos como derechos ARCO. Por su parte, el reglamento de la Ley de Datos Personales, Decreto Supremo con número 003-2013 JUS, tiene como finalidad asegurar la protección de datos personales, siendo que podrá recurrir a la Dirección General de Protección de Datos Personales con el objetivo de hacer valer sus derechos, claro, a la instancia administrativa.
Entonces, compañeros, podemos concluir que el derecho al olvido está sujeto al derecho a la intimidad, al derecho a la protección de datos personales y colinda con el derecho a la libertad de información, siempre y cuando su ejercicio debe realizarse conforme a principios y respetando los derechos fundamentales de las personas. A la protección de datos personales base la normatividad peruana vigente. Así tenemos la Ley 29.733, Ley de Protección de Datos Personales, cual tiene como objeto que las personas titulares de datos personales vean garantizado su derecho a la privacidad, para lo cual se establece que el tratamiento que se les dé a sus datos se ejerza de manera segura y proporcional, teniendo en consideración siempre la finalidad por la cual se dio estos. Las empresas que actúan como base de datos, aquellas que se encargan de recopilar datos por autorización de sus titulares, tienen la obligación de llevar un correcto tratamiento de la información que guardan. Estos casos son típicos cuando se habla de compañías que almacenan en su base de datos información relacionada a sus clientes, a sus trabajadores o a sus proveedores. Asimismo, esta norma contempla que las personas puedan solicitar a quien esté administrando sus datos el acceso a la rectificación, cancelación o eliminación de estos, incluso oponerse a que estos datos sigan siendo utilizados por las empresas, cuando no se prestó dicha autorización. Esto es conocido como los derechos ARCOS. Por su parte, el reglamento de la Ley de Datos Personales, Decreto Supremo, que se encuentra regulado en el Decreto Supremo número 003-2013, tiene como finalidad asegurar la protección de datos personales, estableciendo un procedimiento trilateral en caso que los derechos ARCOS no sean respondidos conforme el plazo que la ley establece o que sean denegados de plano, por lo que se puede recurrir a la Dirección General de Protección de Datos Personales, que es la instancia administrativa, con el objeto de hacer valer sus derechos. En el Perú contemplamos la Ley de Protección de Datos Personales desde el año 2011, ello por el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea. Bajo esta ley redactada, siguiendo el mismo modelo español, cualquier peruano puede enviar una solicitud escrita u otro medio que administre una base de datos para acceder, rectificar, suprimir u oponerse a que sus datos personales sigan siendo utilizados por terceros. Yo voy a hablar acerca del principio de proporcionalidad como instrumento de salvaguarda y también como principio general de interpretación del derecho al olvido. Como bien hemos mencionado, el principio de derecho al olvido se entiende como el derecho a ocultar, borrar e incluso cancelar datos personales de hechos pasados que puedan vulnerar algún tipo de derecho fundamental. Sin embargo, cuando en el ejercicio de este derecho fundamental, este derecho entra en conflicto con otro tipo de derechos fundamentales o principios, bienes o intereses jurídicamente protegidos, tiene que ser susceptible de una ponderación junto con los demás derechos en conflicto o enfrentados. Tribunales europeos de la Unión Europea nos dice que en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, el principio de proporcionalidad actúa más bien como un canon de ponderación e interpretación de los derechos en clave comparativa entre los derechos y las limitaciones impuestas a los primeros por ser necesarias para asegurar el interés público. Ellos mencionan, están más abocados al tema de que solamente se va a poder vulnerar el derecho al olvido siempre y cuando esté por encima algún tipo de interés público. Además de estos tribunales de la Unión Europea nos dice que las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales consagrados solamente van a ser posibles si es que responden a objetivos de interés general perseguidos por la Unión Europea y no constituyen una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la esencia misma de los derechos. Como bien dice acá, solamente va a ser posible si es que por encima están los intereses generales y si es que su intervención no es desmesurada, es decir, no excede los parámetros, ¿no? Finalmente, alude que el derecho fundamental a la protección de datos y a la vida privada desarrollando parámetros constitucionales va a contraponerse tal vez a algún tipo de derecho fundamental, entonces va a tener que hacerse algún tipo de test de ponderación que pueda valorar cuál es el derecho que se ve más afectado para poder protegerlo. Ahora, nosotros tenemos en la legislación peruana la ley número 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales,
que habla de múltiples principios que mantienen en la norma. Recordamos que el objeto de esa ley tiene como fin garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales contemplado en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú. Hay muchos principios en esta legislación. Por ejemplo, tenemos el principio de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición del recurso, de nivel de protección adecuado y valor de los principios. El de legalidad, pues solamente es lo mismo que nosotros conocemos, que se tiene que respetar el tratamiento de los datos personales conforme a la legislación que tiene, es decir, la legislación de 29-73, de la Ley de Datos de Protección de Datos Personales. Para el siguiente principio, que es el principio de consentimiento, nos dice que para el tratamiento de datos personales debe mediar el consentimiento del titular, es decir, que contrario a su consentimiento no se va a poder de alguna forma mostrar datos personales, ¿no? Tenemos el principio de finalidad, que tiene que ser determinada, explícita y sobre todo lícita. El principio de proporcionalidad, que si bien esto también tiene relación con el principio que he mencionado, este acá habla acerca del tratamiento de los datos personales respecto a su adecuada utilización, que sea relevante y no excesivo a la finalidad para que estos sean recopilados. Está el principio de calidad, donde nos mencionan que los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, deben ser exactos sobre todo, y en la medida de lo posible actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto a la final por la cual estos han sido recopilados por el banco de datos personales, ¿no? Luego tenemos el principio de seguridad, en la que el titular del banco de datos personales tiene que ser diligente, ¿no? Para adoptar las medidas técnicas y organizativas legales necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, el tratamiento de los datos personales. Tenemos el principio de disposición de recursos, donde todo titular de datos personales debe contar con las vías administrativas para poder ejercer su derecho a reclamo. Tenemos el principio de nivel de protección adecuado, que tiene que ver con el flujo transfronterizo de datos personales, en la que se debe garantizar el nivel suficiente de protección para los datos personales. Seguidamente desarrollaremos criterios jurisprudenciales. Para ello tenemos la jurisprudencia internacional de Estados Unidos en el caso de Daily California versus Herbie Purse. Este último solicita a Daily California que borrase información de su hijo que recientemente había fallecido, a fin de respetar el derecho del olvido. El joven era un estudiante universitario que había participado en un disturbio en un local de strippers, razón por la cual salió en las noticias de Daily California. Y debido a tal situación fue expulsado del equipo de fútbol universitario. Por tal motivo, el padre de dicho estudiante sustenta en su solicitud en que se despliegue tal noticia debido a que ya no era relevante ni tenía interés público. Muy por el contrario, afectaba a la familia. El editor del diario se negó alegando que tal información era de interés público. Ante este caso, la Corte le da la razón al medio de comunicación. Como hemos visto, podemos señalar que en Estados Unidos el derecho del olvido es acusado por vulnerar el derecho a la información pública y a la libertad de prensa. Por ello, la Corte estadounidense ha manifestado que en distintas ocasiones que una información que es pública nunca más puede volver a ser privada, y una persona que se ha convertido en un personaje público por cualquier motivo no puede volver a solicitar un nivel de vida de protección que sea comparable a de las personas privadas. Seguidamente tenemos el caso de Miguel Arévalo Ramírez dentro de la jurisprudencia nacional. Tenemos que en octubre del 2016 el ciudadano peruano Miguel Arévalo
Ramírez, quien contaba con antecedentes por lavado de dinero, del narcotráfico en el Ministerio Público y en la Dirección de Antidrogas de la Policía, más conocido como la DIDANDRO, interpone un recurso de habeas data a fin de censurar a un grupo de medios de comunicación de Lima, entre ellos aojo-publico.com y a la compañía de Google, para que estos retiraran datos personales y fotografías de las publicaciones en Internet, que lo vinculaban con el presunto lavado de dinero de narcotráfico. Sin embargo, ante este caso, la Corte Superior de San Martín rechazó tal pretensión de Miguel Arévalo Ramírez, señalando lo siguiente: que Miguel Arévalo Ramírez no se le afecta en su vida privada, sino que se transmite por los medios de comunicación hechos de connotación pública, información que los ciudadanos tienen derecho a conocer y estar debidamente notificados e informados. Cuando se trata de casos de interés público ligados supuestamente a investigaciones respecto al narcotráfico y al lavado de activos. Bueno, esto sería en el caso de la jurisprudencia, el desarrollo de la jurisprudencia internacional y nacional. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estando casi ya a punto de culminar con los temas tratados en curso, quisiera hablar con ustedes de un punto y un aspecto muy importante, el cual vendría a ser el rol de los servidores web, de los motores de búsqueda, así como también de la aplicabilidad de los mismos en los fallos judiciales. Como es de conocimiento para muchos de nosotros, todo lo que ya se ha publicado, todo lo que ya se ha subido en plataformas digitales, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, Google, entre otros, puede no ser vista solo por ti, sino por mí o por cualquier otra persona que quizá hasta se encuentre al otro lado del mundo. Respecto al punto y al tema de la publicación, quizá lo que publicamos en un primer momento puede que para nosotros no resulte lesivo para nuestra persona o que no resulte lesivo para nuestra imagen. Pero basada en la cruda realidad en la que vive nuestro país y en la cual nos encontramos todos nosotros, lo que publicamos quizá hoy puede, y hay una gran posibilidad de que sea empleado y sea usado como tal para fines que quizá comprometan alguna serie de daños o afectaciones, quizá no a nuestra persona, pero quizá a cualquier otro sujeto que se encuentre a nuestro alrededor, o puede que también directamente a nuestra persona, si es que fuera quizá empleado de mala fe por terceros. Este tema del derecho al olvido es muy importante y ya lo van a ver a continuación con los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo tenemos el caso del señor Costeja González, una persona natural de España, quien el 5 de marzo del año 2010 interpuso una demanda en contra de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, en contra de Google España y consecuentemente en contra de Google Inc. Lo que el agraviado, en este caso el señor Costeja, señalaba en su demanda era que cuando éste introducía su nombre y descripción completa en la barra del buscador de Google, daban como resultado a dos enlaces, pertenecientes en este caso al diario La Vanguardia de España. El primero era de fecha 19 de enero y el segundo era de fecha 9 de marzo, ambos respectivamente del año 1998. En esos reportes periodísticos figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas con la Seguridad Social de España. Y obviamente en esos reportes se menciona directamente el nombre del señor Costeja González. En la reclamación que funda el agraviado en este caso, era de que él solicitaba se elimine o se modifique sus nombres, datos y demás descripciones personales de dicha plataforma digital, perteneciente obviamente primeramente a lo que es el diario La Vanguardia, y consecuentemente pues que estos sean borrados y eliminados de la plataforma de Google, puesto que el caso en mención ya había sido solucionado y ya había sido resuelto años atrás. Y obviamente que la relevancia del mismo hasta aquel entonces obviamente resultaba lesivo para su persona. Luego de un arduo pero controvertido debate en dicha sala,
Las autoridades competentes señalaron que era justo, preciso y necesario considerar que, teniendo en cuenta el carácter sensible de la información contenida en dichos anuncios para la vida privada de esta persona, no eran de una u otra forma justificación alguna para que esa información brindada y publicada en el diario La Vanguardia siga figurando de la misma manera, puesto que ya, como mencioné, el caso había sido solucionado años atrás y que obviamente no existía interés preponderante del público en general en querer saber qué cosa ocurrió con ello, dado más que todo que la persona, en este caso el agraviado del señor Costeja, tenía derechos en sí a que se elimine su información personal al ya haber solucionado un caso que en su momento fue importante. Bueno, como segundo caso tenemos el de una pareja en Hong Kong, precisamente. Como segundo ejemplo tenemos el caso de una pareja de esposos quienes interpusieron una demanda en contra de David Webb en el año 2010-2012 aproximadamente. Debido a la data y a la seguridad comprometida en este caso, actualmente se desconoce mínimamente el nombre o los apellidos de la pareja, puesto que la información ha sido borrada de las redes sociales y de internet. Respecto al contexto, en este caso brevemente les menciono que David Webb, propietario de un sitio web, ponía a libre disposición de todos los ciudadanos la búsqueda de archivos e historiales en redes judiciales, ingresando únicamente el nombre de la persona en el buscador que éste tenía en el sitio web que había creado, poniendo obviamente ello en un estado de vulnerabilidad a la vida, la seguridad y la integridad de la persona o de las personas que estuviesen o que fuesen en este caso objeto de búsqueda o acoso dentro de lo que es la red que había creado el señor David Webb. Más allá no se sabe mucho qué pasó con precisión, pero sí se sabe que concluido el proceso, obviamente, la pareja salió ganadora, vencedora en este caso, dado que logró que David Webb elimine sus nombres y su descripción, base de datos e información general y privada dentro de lo que es la base de datos de dicha plataforma, puesto que era información privada que prácticamente no era de competencia del creador de este sitio web. Como tercer ejemplo tenemos un caso tratado en Japón, visto y resuelto por el Tribunal de Primera Instancia en la ciudad de Tokio el año 2014. De los hechos del caso se sabe que fueron 711 personas quienes demandaron a Google, a Yahoo Japón y consecuentemente a otras páginas web populares en dicho país, por el hecho pues de que éstas disponían prácticamente a su libre albedrío la información de cada uno de los demandantes en sus diversas plataformas virtuales. Cabe destacar en este aspecto que la información divulgada en dichas plataformas no solo era información personal, sino que también era información de carácter privado, que prácticamente ponía en un estado de vulnerabilidad a cada uno de los afectados en el presente caso. Un punto importante a destacar en la normativa japonesa es que todos los tribunales de primera instancia pueden emitir fallos o disposiciones provisionales con respecto a solicitudes de eliminación de información privada de las plataformas virtuales, cosa o bueno, realidad que resulta quizá un poco desventajosa o poco aplicable en nuestros países por el hecho pues de que todavía no implementan dicha medida con la finalidad pues quizá de proteger o salvaguardar en mayor calidad la integridad de cada uno de los sujetos que habitamos en dicho país. Como punto elemental, concluido estos tres ejemplos, más que todo quisiera resaltar con ustedes el punto y la data principal sobre la cual se ciñe el derecho al olvido. El derecho al olvido es más que todo el derecho a la no republicación o redivulgación de los hechos o acusaciones que, aunque ciertas y ya conocidas, no resulten en todo caso ser exactas o de una u otra forma actualizadas,
en razón pues de que ya fueron juzgados en su oportunidad y que por ende quizá la persona que haya sido sancionada o en este caso señalada ya haya sido rehabilitada o en todo caso que la persona pues ya haya solucionado de una u otra manera el percance que quizá en aquel entonces se le habría presentado. A efectos quizá de subsanar alguna duda o algún cuestionamiento que quede en ustedes, me es preciso, justo y exacto recordarles que no debemos confundir el derecho al olvido con el derecho a la privacidad, ya que si bien parecen similares, cada una de estas se aplica en un ámbito y una realidad muy distinta. El derecho al olvido se aplica y se ciñe más que todo a toda aquella información que en su momento fue pública y actualmente no debería de serlo, puesto que yace o sería más que todo un tema visto en el pasado, tema que quizá en su momento hasta ya hubiese sido solucionado. El derecho a la privacidad se ciñe más que todo en la información que nunca se ha dado a conocer públicamente y que más que todo se mantiene en estricta reserva. Si bien el derecho al olvido existe desde el año 2006, este empezó a aplicarse a los datos en Internet desde el 13 de mayo del 2014, precisamente luego de que la Corte de Justicia de Europa emite el fallo a favor del señor Costeja González, quien fue el primer ejemplo que les di a conocer. En este caso, la Corte de Justicia de Europa, en la parte final de su sentencia, precisa que el derecho al olvido es propiamente dicho un derecho humano que protege y resguarda la integridad de la persona en sociedad. Eso es más que todo lo que quisiera comentarles. Muchísimas gracias por su atención. Como conclusión, podemos señalar lo siguiente. El derecho fundamental al olvido es un derecho que no se encuentra de manera expresa en nuestra Constitución. Sin embargo, no podemos señalar que pues no deba de reconocérsele como tal. También este derecho guarda una estrecha relación con otros derechos como son el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la dignidad también. Este derecho va a basar su legitimidad en base a que pues la persona afectada pueda desarrollar su vida con tranquilidad, ya que la información subida a la red, a Internet, puede llegar a ser cuasi eterna, lo que podría afectar a las personas, sobre todo si esta información no es veraz y es desactualizada. Es por eso que ahí entra a tallar el derecho al olvido, como una manera de fijar límites a esa difusión indiscriminada de datos personales que pueden hallarse a través de buscadores como Google, Yahoo, entre otros. También, pues, señalamos que lamentablemente no existen criterios uniformes para la aplicación de este derecho, ¿no? Debido justamente a este reciente reconocimiento que ha tenido. Es por ello que pues urge fijar estos criterios para su aplicación en nuestro país para que así al aplicar este derecho no se esté vulnerándose otros derechos. También pues señalamos que debido a esta falta de criterios, actualmente este derecho no es absoluto, sino que se evalúa caso por caso para su aplicación, lo cual, pues, como ya dijimos, es necesario, ya que nos encontramos, pues, en plena era digital e informática. Eso es todo. Muchas gracias.